En este caso, pues vamos a hablar con mi compañera Carol de lo que es los cuatro acuerdos. Entonces, yo voy a empezar con la primera parte, donde nos habla de la domesticación y el sueño del planeta. Bueno, como su título lo dice, esto se refiere como a el cómo desde temprana edad el ser humano ya lo están como domesticando con ciertas creencias que le inculcan desde pequeños, a de pronto que está bien, que no, que de pronto eso depende en familias, ¿no? Pero pues el autor Ruiz nos dice que eso lo podemos comparar como un animal. Cuando él está, pues obviamente cachorro, llamamos un perrito en esta ocasión, se le va enseñando cosas, de pronto sea para bien, sea para mal, pero es como que, como algo que se rige de manera universal. Entonces, como podríamos decirlo como en ese contexto, algo que se rige de manera universal, queremos de pronto hacerlo e inculcarlo desde temprana edad. ¿Qué más nos dice el autor? Ruiz también nos habla de que esta domesticación tiene un impacto muy significativo en la vida de las personas. ¿Por qué lo digo? Porque esto hace que de pronto se perciba el mundo de una manera en general para todas las personas. Porque pues a medida de que de pronto vemos o captamos las opiniones de los demás, las creencias de los demás, de las personas que están a nuestro alrededor, muchas veces también eso nos hace juzgar a nosotros mismos, a las personas. Decimos, ¿será que está bien lo que estoy haciendo? Entonces como que eso, ver el mundo externo, queremos también como ser como parte de ello. Así que asimismo actuamos nosotros, queremos que seamos de pronto aceptados a ese mundo externo. ¿Qué más podemos decir? Bueno, de lo que nos dice en el título, eso del sueño del planeta, es una metáfora que él utiliza, el autor Ruiz. Eh, ¿Para qué? Él nos dice cómo la mayoría de personas viven en un estado de sueño inconsciente. ¿A qué se refiere con esto? Dice que el sueño del planeta es como una creencia colectiva, como les venía diciendo desde un inicio, donde es, o bueno, donde se crea una expectativa social y nos mantiene a veces hasta separados de nuestra propia, de pronto, autenticidad, de pronto como somos o como quisiéramos ser de manera de pronto más auténtica o originales. Esta creencia colectiva que se crea en cualquier contexto, nos quita esa originalidad que tenemos de pronto cada uno de nosotros. Entonces eso es como tal lo que es la domesticación y sueño del planeta. Vamos con la parte número 2, que sería el primer acuerdo. Bueno, en este primer acuerdo, que tiene como nombre Sé impecable con tus palabras, el autor Ruiz nos habla de que debemos ser muy sabios y muy conscientes a la hora de comunicarnos, ya sea esta comunicación con nosotros mismos, cuando pues, de pronto pensamos algo, o con los demás, con las personas que de pronto sí, tenemos alrededor. Entonces, ¿qué nos dice el autor Ruiz con esto? Las palabras tienen un gran poder de a veces mejorar o a veces herir, a veces destruir. Entonces, él nos dice que seamos muy conscientes con lo que debemos decir, que seamos, él se centra mucho en la impecabilidad, ser impecable a la hora de comunicarnos, a la hora de saber qué palabras escoger en los momentos, pero sin dejar como a un lado esa naturaleza que nosotros, o bueno, que nos vamos a lo que les hablaba ahorita, de esa domesticación, sin dejar a un lado eso, nuestra esencia, nuestra naturaleza, podríamos decirlo. O sea, seamos, o sea, de pronto hablemos bien, comuniquémonos bien, de manera formal, pero no dejemos como quiénes somos. Entonces, él nos dice mucho eso.
Bueno, una parte que también se me escapó en la parte anterior que les grababa era de que el autor nos dice mucho de que quitemos o bueno, dejemos de eso, esas palabras que de pronto tienen como una causa, el chismorreo, también palabras que pueden ser de pronto de crítica, ¿sí? Dejemos también, dice que dejemos la autocrítica, o sea, bueno, autocrítica creo que es algo bueno, a mi opinión es algo muy bueno, pero él nos dice que de pronto dejemos esas palabras que puedan causar daño a los demás y a nosotros mismos. Entonces será como lo que nos dice el autor. Bueno, vamos con el segundo acuerdo. En este caso tiene como título "No te tomes nada personalmente" o de manera personal. El autor con esto nos quiere decir que cuando hay un comentario, sea de un amigo, un familiar, un conocido, no lo tomemos personal. No siempre es así. Muchas veces, y o sea, creo que a todos nos han pasado, no voy a decir pronto en mi caso, pero creo que a todos nos pasa que a veces solitos nos, nos herimos porque nos lo tomamos personal y decimos, sí, a veces como que abrimos esa herida. Entonces el autor nos dice que a la hora de recibir un comentario o un elogio no lo tomemos tan personal, sino más general, más, sí, ya que muchas veces esto juega mal, en el sentido de que a la hora de elogios nos dependemos o nos volvemos dependientes de que nos mantengan como elogiando, si hacemos un trabajo, y no es así. Y a la hora de las críticas, obviamente cuando se toma algo personal, pues nos va a abrir esa herida y eso no es bueno. ¿Qué más nos dice el autor? Nos dice que cuando se reciba un comentario o algo así, no lo tomemos como una verdad absoluta. Una palabra importante, una verdad absoluta. No creamos que esa es la verdad y punto, no. No es algo así, no creamos eso. Porque es una percepción de esa persona que nos está diciendo ese comentario, una creencia, más no es algo absoluto. Y el autor Ruiz, ¿qué más nos dice? Bueno, y para como culminar esa parte, nos dice que en el momento que logremos no tomarnos las cosas siempre, bueno, no tomarnos las cosas personal, eso va a ser algo que va a garantizar una paz interior en nosotros mismos, porque eso nos va a ayudar bastante, no vamos a tener que estar pensando en lo que nos dicen los demás. Entonces creo que eso es como tal lo que les vengo como a exponer en la primera parte de los 4 acuerdos. Bueno, el tercer acuerdo se llama No hagas suposiciones, en el cual el escritor Ruiz nos resalta que crear percepciones y suposiciones puede causar malentendidos y conflictos en nuestra mente, ya que es importante que nosotros preguntemos a los demás la opinión, más no que nosotros la creemos. Bueno, el cuarto acuerdo se denomina Haz siempre lo máximo que puedas. Bueno, el escritor en ese capítulo nos invita a que siempre nos comprometamos con la vida y dar siempre lo mejor de nosotros mismos. Que hay que esforzarnos en todo lo que hacemos independientemente de los resultados. Ya sabemos que si nos arriesgamos en alguna situación a hacer algo, puede salir bien como puede salir mal. Entonces, él nos invita a que nos esforcemos sin importar cuál vaya a ser el resultado, que igualmente va a quedar como aprendizaje para nosotros. El autor comienza a cuestión. Él nos invita, y me parece muy bonita una parte que decía que esforzarnos y dar siempre lo máximo de nosotros es honrar a los otros 3 acuerdos. Al hacer lo máximo que nosotros podemos, estamos en una posición para vivir de manera auténtica y liberada. No significa agotarnos o existir más allá de nuestros límites. Poner lo máximo de nosotros no quiere decir que tengamos que poner nuestra vida en riesgo o tomar decisiones que no son correctas, sino que llegar a saber trazar cuál es nuestro límite también, porque esforzarse al máximo no quiere decir que nosotros debemos exigirnos y agotarnos hasta tal punto,
porque si no lo logramos a la primera van a haber muchas más oportunidades que nos van a ayudar a crecer internamente y hay espacios para mejorar y crecer. Pero lo importante en este caso es que nosotros podamos, nosotros nos esforcemos para que más adelante no nos vayamos a quedar con nuestro arrepentimiento de que qué hubiera pasado si nos... Bueno, la parte 6 del libro se denomina El camino tolteca hacia la libertad, romper viejos acuerdos. Bueno, esta parte del libro nos invita a que rompamos esos lazos con acuerdos que tenemos en el pasado con diferentes personas, familiares o en nuestra vida cotidiana con diferentes personas, ya que tener acuerdos que no están en nuestra esencia nos va a llevar a que tengamos problemas a futuro, porque no vamos a creer que estamos haciendo lo correcto, no vamos a poder ser felices. Entonces, si nosotros en algún momento rompemos ese acuerdo, vamos a creer que le fuimos desleal a las demás personas, cuando en realidad nos estamos siendo desleales a nosotros mismos, porque no estamos haciendo lo que nuestro corazón en realidad nos dice. Y bueno, tener acuerdos atados hace que nosotros tengamos miedos a que nos juzguen, a tener pues autocríticas, pues por creer que no estamos haciendo lo correcto. Entonces, cuando rompemos este lazo, vamos a abrir nuevas oportunidades a futuro para que nosotros seamos auténticos con nosotros mismos. Entonces, al final nos invitan a que de ahora en adelante hagamos acuerdos basados, valga la redundancia, en los 4 acuerdos que pues es la reflexión que estamos haciendo. Gracias. Bueno, parte 7, el nuevo sueño, el cielo en la tierra. Bueno, esta parte del libro nos habla de que debemos crear en nuestra mente el cielo en la tierra. ¿Cómo sería la vida de nosotros si es como quisiéramos? Entonces, ¿cómo sería nuestra vida si nosotros tenemos tanto nuestras cosas materiales, las personas con las que queremos estar, el crecimiento personal que quisiéramos alcanzar? Bueno, él nos invita a que pues nos imaginemos todo eso y empecemos a trabajar para cómo alcanzar este objetivo. Entonces, él dice que es un esfuerzo muy grande, pero que no nos debemos hacer una utopía inalcanzable, lo que quiere decir que pues es algo que no podemos alcanzar, o sea, debemos imaginarnos cosas que estén al alcance, o sea, no debemos limitarnos, pero tampoco debemos ser excéntricos al crear pues estas cosas en nuestra mente, y que debemos empezar a manejar los 4 acuerdos del libro para empezar a trabajar por ese sueño que en realidad se puede cumplir, y pues que al final vale la pena todo el esfuerzo y sacrificio que se va a hacer, porque pues el resultado va a ser tener una vida plena y vivir en libertad con nosotros mismos.